respecto del nombre del creador. A lo largo del tiempo nos han dado dos pronunciaciones diferentes respecto del nombre del creador. Una es esta, Y, H, W, H. Una es esta, Y, Yehová, Jehová, Jehová. Vemos claramente una O. Vemos claramente una O. Vemos claramente una O arriba de la guau, que está representada aquí. Vemos una E. Lo voy a marcar con un color diferente. Vemos claramente una E después de la Yod. Y vemos claramente una E después de la Yod. Y vemos claramente la G representada como una H, la Wow representada como una W, Y y la A, que es otra vocal en esta pronunciación, que es la A y que está pronunciada aquí debajo de la Wow. Y otra vez la G como H en una pronunciación consonántica que no se pronuncia la G, que es la H, que está representada gráficamente así, la G, la G, la G, la G. Entonces, esta es una pronunciación con vocales. Esta es una pronunciación. Hay otra pronunciación que es... Hay otra pronunciación, solamente son dos. La otra es esta. Ya, ya, Yahweh, Yahweh. Le voy a poner con esta. Yahweh. Y-H. Yahweh. Y-H. O Yod, Hey, Wow. Yahweh, Hey. ¿Qué sería aquí? Esta sería otra pronunciación. Otra pronunciación. Que sería la Yod, la Hey, que es la H, la Wow, que es la W, y la Hey del tetragrama. Yod, Hey, Wab, Hey. Pero esta es una vocalización segunda, la segunda pronunciación. Ya, y luego la pronunciación We. Entonces, nada más son cuatro grafías respecto del nombre del creador, que es la Yod, la Hey, la Wow y la Hey. Dos pronunciaciones diferentes. Hay una tercera pronunciación, que es la pronunciación que yo pongo o que yo vengo a indicar. ¿Por qué se pronuncia al principio? Esta pronunciación del nombre del creador se divide en dos pronunciaciones, en dos partes. Se divide en dos partes. Aquí voy a poner claramente la primera parte en dos partes, dos pronunciaciones. Yahweh. La otra es Ye, que acompaña con esta. Por la Hey, Ye, la otra es Yehová. Voy a dividirla en dos partes. No sé dividir en sílabas el hebreo, pero el nombre del creador lo voy a dividir en dos partes porque lleva dos pronunciaciones en correlación con la vocal. La primera es la E, la primera es Ye,
Y, esta vocal no se pone aún gráficamente, pero lleva la consonante la yod y la y y la h, que es la yod y la hei. Con esta vocal es ye o gua, que es la pronunciación Jehová o Jehová. Esta es una. La otra pronunciación que los eruditos nos han dado o que los vocalizadores del tetragramato nos han dado es esta. Es esta. Yahweh. Entonces es ye o gua o es Yahweh. Solamente se pronuncia, se pronuncian dos partes. La primera que es ye y la otra es ya. ¿Qué va al principio? ¿Una e o una a en la vocalización? No puede ir una a porque no hay registro en los que nos dieron la historia de la pronunciación del nombre del creador. No nos dieron una A. Estas dos pronunciaciones aparecen en las escrituras o en los textos, tanto en la Septuaginta como en el texto masorético. Entonces, no pueden ser las dos al principio y no puede ser al principio ya. Entonces, ¿qué es ye o es ya? Acorde con los nombres compuestos y con el nombre del sacerdote simbólico Yeuso, Abaye. Después, al final, en la Septuaginta, la palabra luya y en el texto masorético aparece ya. Al final, al principio aparece ye. Entonces, ya hemos visto esto. No puede aparecer de dos maneras diferentes. Que al principio, cuando aparece esta parte ya, al final, como aleluya, que es la primera parte del tetragramato, yod, hei, que acaba en ya, al final, en la Septuaginta ponen ya. No puede ir ya y que esta misma parte, pero cuando aparece el principio, como en el nombre de Yeuso, vaya ye. No puede ir ye y no puede ir ya. Porque una sola es su pronunciación, sea al principio, sea al final. En la composición de los nombres, cuando aparece al principio, ponen ye, el texto masorético. Pero en unas cuando aparece al final ponen ya, como en aleluya. En la palabra Isaías ya no ponen ya ni ye, ponen yao. Yao, Isayao. Entonces, esa yao es la parte del tetragramatón que va al principio. Entonces, es yao, es ya o es ye. Acorde con la pronunciación vocálica que nos están dando no, y que nos están intentando ocultar la verdad, nada más nos dan una pronunciación de Y al principio y nos dan la pronunciación de ya, al final, como en aleluya. Entonces, pues, pues está viendo que es Y no puede ir ya ni yao. Y por cuanto no puede ir ya ni yao, la que nos están dando es y nos están dando estas vocalizaciones para intentar ocultar la verdadera pronunciación del nombre. Nos dan ya al final y nos dan yao al final de la palabra yesayao, yao, que debería ir ye, así como la pusieron al principio. Yesayeo, yesaye, y al final aleluya, ni no ya y no yao, sino así como la pusieron al principio, que es ye. De ahí vienen las pronunciaciones Yahweh, ya, por la pronunciación de la pronunciación aleluya, ya al principio, y la pronunciación ye del pronombre Yeuso, Yeuso, que es Yeuso, Yeuso. Entonces, pues estas pronunciaciones ya vienen de la del texto en la Septuaginta y en el texto masorético de la terminación que acaban en aleluya, ya, y la ye del texto masorético en la Septuaginta, en el cual aparece en el nombre del sacerdote simbólico Yeuso, al principio ye, y que va en la parte del tetragramatón, la primera parte del tetragramatón, ye. Entonces, ¿qué es? La segunda parte para el nombre, para cuando los que ponen la pronunciación Y es Y o Gua. No puede ir Yegua, porque es una pronunciación que hace a femenino, creo. Hace a femenino. Yegua. Por eso va la O. Y ya no se pronuncia Yegua,
sino va la O acompañada de O y cambia su pronunciación a masculino, hace referencia a masculinidad y se escucha ye, o, gua, ye, o, gua y la G no se pronuncia porque está H muda. Entonces, en la otra pronunciación, la pronunciación es ya, güey. La primera parte por la palabra aleluya, y la segunda, porque está en la Septuaginta la ya, y en el texto masorético, en la palabra aleluya, acaba en ya, y de ahí agarran esta pronunciación, ya. Y la terminación güey, no sé de dónde la agarran, güey. Entonces nada más hay dos vocales, ya y la e, ya, güey. Dos partes, la primera y la segunda. La segunda no sé por qué ponen e aquí, pero ¿por qué no ponen acá e? Porque ellos dan esta otra pronunciación que también está en la Septuaginta, que está en la Septuaginta y en el texto masorético, Jehová. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la verdadera pronunciación del nombre? No puede ser dos y no puede ir al principio e. Y cuando en la parte del tetragramatón, la primera parte aparece al final, como la palabra aleluya, vaya la vocal a. Y que en la parte final del nombre de Isaías, que es Yesayao, vaya que en la parte final aparece la parte del tetragramatón, ahí vaya Yao, ya no Ye, sino que vaya así, vaya ya y la wow se convierte ya, creo que va ya, la hey, la hey y la wow se convierta en YHW y la convierten en U. Aquí hay otra modificación que hicieron los masoretas. Esta que es la wow, que son las tres grafías del tetragramatón que aparecen en la parte final, Yod, Hey, que en la palabra Isaías, Isaías aparece así, las tres grafías. Es la parte del tetragramatón que, que abrieve el tetragramatón y que aparece al final de la palabra Yesayao, que es Isaías. Ahí ellos han agarrado la guau y le han puesto ese puntito rojo que está ahí y lo han convertido en una U. Y nos han dado la pronunciación de U. Y nos han dado la vocal, ellos han puesto la vocal de A y la consonante H, que es la Hey, que está aquí, la Hey. Y la consonante Y, es la pronunciación, y que es la Yod, y la A como vocal, y nos han dado la pronunciación Ya, Yao, y esa Yao. Esta es la parte del tetragramatón. Acá aparece la palabra para Yesayao. Yesayao. Entonces, esto lo hicieron los masoretas. Entonces, y esto también lo hicieron los masoretas. Esto lo hicieron los masoretas. Y esto también lo hicieron los masoretas porque está en el texto masorético. La pronunciación, aquí aparece al principio, la parte del tetragrama. Este es el tetragrama. En los nombres compuestos aparecen estas tres grafías al principio. Yod, Hey, Wow, que es la que abrevia el tetragrama y lo cual se pronuncia, lo cual abrevia el tetragrama y lo cual es lo que abrevia el tetragrama. Aparte, los nombres compuestos con la otra palabra con la cual están compuestos los nombres compuestos. Este es el tetragrama. Entonces, en los nombres compuestos ellos ponen una E. En los nombres compuestos ellos ponen una E. Así. Y. Y, que está por dos puntitos. Y. Y aquí ponen la vocal O. Y-O. Y la wow. Y aquí ponen la vocal A. Y-O. Y-O. Aquí ya no pone la A. Ya no pone la A. Nomás pone Y-O. Natán. Y-O. Sedek. Y-O. Etcétera, etcétera. Entonces, esto lo hicieron los masoretas.
tanto esta pronunciación que es ya, al principio de la palabra Isayao, tanto en la palabra aleluya, 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 ponen la terminación ya. Esta es la parte que corresponde al tetragrama, que es la Y y que ellos acaban en ya. Aleluya. Y que creo que también ponen la Hei, que está correspondida con una H. En la parte final, en donde aparece la palabra aleluya. Ya. Esta es la parte primera del tetragramatón. Entonces, en el nombre del sacerdote simbólico Yeuso, 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 ellos ponen E. Yeuso. Ahí no ponen O. Suo, sino ponen solamente so y que ponen la pronunciación E. Entonces, nada más hay dos pronunciaciones. Al principio es y la otra es ya, agarran de la palabra aleluya. Entonces, su vocalización es inuniforme, es inuniforme, que no hay una uniformidad a la hora de vocalizar ellos, los que hicieron el texto hebreo consonante, el texto masorético, y en la Septuaginta se ve reflejada esa una pronunciación. Entonces nos intentan ocultar la verdadera pronunciación del nombre. Esto proviene de los masoretas o de los hebreos, o independientemente de los masoretas, de los hebreos, porque la Septuaginta es antes del ungido, y en la Septuaginta se ve reflejada la pronunciación al principio en el nombre de Yeuso y la pronunciación ya al final en la palabra aleluya, y que en griego está ia. Entonces, esto proviene de los hebreos y nos intentan ocultar la verdadera pronunciación del nombre. Entonces, pues, ¿cuál es la verdadera pronunciación del nombre? No hay una uniformidad y una fidelidad a la hora de vocalizar los hebreos, independientemente de los masoretas, porque he dicho que antes de los masoretas, antes de los masoretas, que los masoretas son después del ungido. Antes de los masoretas es el ungido, y antes del ungido ya era la Septuaginta, y ya se ve reflejada en la Septuaginta la pronunciación ye, uso, y la pronunciación ya, a la palabra aleluya. Entonces, no puede ser a y no puede ser así. No puede ser ye y no puede ser ya al principio, que aquí aparece al final, sino que, porque una sola es su pronunciación del tetragrama, y si al principio, aparezca al principio o aparezca al final, como en Isaías, como en Aleluya o en Isayao. Aquí no puede ser au. No hay una uniformidad a la hora de vocalizar la parte del tetragrama que aparece, que es del principio y que aparece vocalizada en diferentes formas. En la palabra aleluya aparece con A. En la palabra Isayao, que es Isaías, que aparece el tetragramatón en su primera parte, en la primera parte del tetragramatón, pero en el nombre de Isayao aparece al final, ponen la vocal U y nos dan otra pronunciación diferente. Aquí en la Septuaginta aparece aleluya, ia, luego yau, y luego al principio ye. Entonces no hay una uniformidad a la hora de vocalizar. Y esto es una inuniformidad a la hora de vocalizar. Esta es una infidelidad. Si hubiera una fidelidad a la hora de vocalizar el nombre, en el principio lleva ye. Entonces, en los nombres compuestos, como en la palabra aleluya, ya no iría ya, sino que otra vez iría aleluya, ye. En el nombre de Yesayao ya no iría yao, sino otra vez iría ye. Si hubiera una uniformidad a la hora de vocalizar, la vocalización o la pronunciación owa, ye, o, Natán, ye, o, Sedek, ye, o, Natán, ye, o, Natán, y los nombres compuestos, etcétera, etcétera. En la palabra aleluya iría aleluya, o, así. Y otra vez aquí en el nombre de Yesayao, que es Isaías, iría Yesa, Ye-O. Pero aquí ya no ponen O, ya no ponen, sino ponen Yao. Son diferentes las vocalizaciones y no hay una uniformidad a la hora de vocalizar, y por tanto no hay una fidelidad a la hora de vocalizar
Esto nos indica que nos quieren ocultar la verdadera pronunciación del nombre del Creador. Entonces, la única fidelidad en donde se ve es aquí, en el principio donde aparecen Y, sin la vocal O, ni la vocal A, Y, O, Wa en su segunda parte. Y no, si no se sabe que no se tiene seguridad plena que vaya O, Wa, o que vaya como aquí, Yahweh, esta pronunciación de Yahweh, y en esta pronunciación de Y, O, Wa, no se sabe que vaya, pues no puede ir ya, no puede ir Yegua, sino que por eso va la O, porque yegua hace referencia a feminidad. Por eso pone la O y va Yehowa. Y después aquí, pero estos, por qué no ponen como esta pronunciación, que también viene de la Septuaginta y del texto masorético, y que viene de la palabra aleluya, y no no hay una fidelidad. Ponen la A, y ellos dicen que es de las escrituras también esta pronunciación, dicen ellos, pero ellos utilizan la E al final, de modo que pronuncian ya de la palabra aleluya, ya, en su primera parte, ya, we. Entonces, no puede ir a Owa y tampoco puede ir No puede ser Yahweh y no puede ser Yehowa, que de aquí proviene la palabra Jehová. Entonces, ¿cuál es la verdadera pronunciación del nombre? No hay una fidelidad a la hora de poner ya, porque la palabra ya viene también acompañado con esta Yau en la parte final. Y entonces tendría que ir en su fidelidad tendría que ir Ye güey. Y si realmente va la O y la A, tendrían que poner Y, O, gua. Pero aquí ya no hay O, gua. O aquí la aleluya diría aleluya, O. Pero no vemos que aparezca ni ni O, ni A. Entonces, no hay una uniformidad. Solamente tendría que aparecer, no hay una uniformidad. Entonces, entonces, Y, la uniformidad se ve aquí y la fidelidad se ve aquí. Y, no puede ser Y, no puede, aquí Y, no puede ser yegua y no puede ser Yehowa, no hay fidelidad que vaya Yehowa. La única fidelidad es que vaya así, Yehue, otra vez con la E aquí, otra vez con la E aquí. Entonces nada más hay dos pronunciaciones y las dos pronunciaciones vienen de la Septuaginta, que una ya hemos visto que es en correlación con con lo mal, y la infidelidad, que es de la A, la pronunciación ya. No vamos a decir que la terminación we, y la infidelidad en cuanto a la vocalización, porque en la palabra aleluya ponen A, y en la palabra yesayao ponen yao, isayao, y que también va el tetragrama, entonces ponen au. Y por tanto no hay una fidelidad en la vocalización de los masoretas que vaya a, que ya vaya Owa, porque otra vez aquí hay otra pronunciación diferente y que es con la vocalización, con vocalizaciones infieles o infieles a la verdadera pronunciación del nombre del creador. Es una infidelidad. Entonces, pues la única fidelidad está en el nombre del sacerdote simbólico Yeuso, que es Yehue salva, que estaría así, que es Yehue salva, Yeuso, y que va la vocal E. Y pues aquí iría la vocal Yehue, y no esto, por causa de su infidelidad, y nada más sería la pronunciación, la vocal aquí, y sería la pronunciación esta precisamente sería la pronunciación esta que se da, que es la pronunciación ye, aquí está la H esta, ye. Esa es la pronunciación más fidedigna o más fiel de la pronunciación del nombre del creador. Originalmente no se saben las vocales que van ahí. Los hebreos no nos han dado una vocalización fiel. Nada más nos han dado una pronunciación, una vocal, una pronunciación al principio y una fidelidad en la E. Y la E viene
de la terminación de de yehue. Esta terminación no por causa de una infidelidad de la vocalización de los de los hebreos. No solo de los masoretas, sino antes de los masoretas está el ungido y antes del ungido la Septuaginta, y en la Septuaginta ya se ve reflejada la infidelidad en la vocalización en corrección con la parte del tetragramatón que va al principio, poniendo aquí y yau aquí, y en la vocalización y ellos son los que han hecho esto, que han puesto U, la wow, la han convertido en U, y ellos mismos son los que dan esta vocalización de O y A, Yehová, en correlación con el texto masorético. En la Septuaginta no se vea que aparezca este nombre, este nombre de Yehová, pero sí aparecen, hay una aparición de ellos en la Septuaginta de los nombres compuestos, que aparecen Y, no aparecen no aparecen, ya no me acuerdo cómo aparece, nada más en el nombre del sacerdote simbólico Yeuso aparece E, en la Septuaginta, y en el texto masorético, que es mucho posterior del ungido, hasta ahí, en los nombres compuestos, aquí. Entonces, en la Septuaginta, ¿qué aparecen los nombres compuestos? Entre el tetragamatón y otra palabra, nada más aparece la E en el nombre del sacerdote simbólico Yeuso, E. En los otros nombres no aparece E, sino que aparece una O. Aparece una O. Y no aparece una A, pero aparece una O. Yehonatan, Yehosedec. No aparece o Yehonatan, Yehosedec. Aparece Ionatan, Iosedec. Aparece una O reflejada en la Septuaginta y que está correlacionada con esta O de el texto masorético. Hasta ahí. Entonces no hay una fidelidad en la hora de vocalizar y vemos reflejada la pronunciación E en la fidelidad al principio y E en la fidelidad al final. Y nos da la pronunciación Yehue. Hasta ahí. No podemos decir que vaya Yehua y no podemos decir que vaya Yehui o que vaya Yewo o que vaya Yewu. Tampoco podemos decir que vaya una vocal ahí, que vaya Ye o Gua o Ye o We o que vaya Ye o Wi, etcétera, etcétera. Sino la más fiel o más limpia es esta, E. Ahí nos da la pronunciación y la más fiel o más limpia es esta, Ye, We. Originalmente no se saben las vocales que van. Los hebreos, desde la Septuaginta, que son los que hicieron la traducción de la Septuaginta, según se dice, que tradujeron del hebreo al griego koine, que fueron eruditos judíos, nos dieron pronunciaciones diferentes. En la Septuaginta, la I, A y A al final, y la E en Yeuso al principio, hasta ahí. Y en los nombres compuestos nos han puesto una O en los nombres compuestos, que era Y-I-O, Jonathan, I-O, Sedec, I-O, etcétera, que es una O así puesta, esta O. Nos han puesto ellos esta O, una O. Nos han puesto una O, así. Nos han puesto la Yod transliterada, Iota, I-O. Y luego la parte con la que está compuesto el nombre, yo, Nathan, yo, etcétera, etcétera. Entonces vemos reflejada claramente la O ahí, la O. Y esta O en la Septuaginta. Y esta O está correlacionada, esta O está correlacionada, pues, pues con esta O. Aunque aparece no después de la no aparece después de, aquí en el texto masorético no aparece después de la yod, sino que aparece en el texto masorético, aparece hasta acá arriba, en la o, arriba de la wow, yod, hey, wow, arriba de la wow, pero aparece esa o, hasta ahí. Eso es lo que aparece. Entonces, eso es lo que aparece. Esta O, pues no podemos decir que vaya ahí. Solamente se ve que la han puesto para rellenar
una pronunciación, para rellenar una pronunciación del nombre y intentar ocultar la verdadera pronunciación del nombre, porque si los eruditos judíos que hicieron la traducción del hebreo al griego hubiesen traducido una fidelidad, así como pusieron en el nombre de sacerdote simbólico Yeuso, hubieran puesto aquí también IE, 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 Onata, IE, IE, y la palabra que corresponde a la palabra pues sal, o a la palabra con la cual es compuesto el nombre, porque en el nombre de sacerdote simbólico está compuesto con la palabra salva, Iewe salva, Ieuso. Y cuando el nombre, con la parte del tetragrámaton está compuesta con otras palabras, y tendría que ser lo mismo. Y E, y H, y E, que es Yod, la vocal E, la pronunciación, y E, que sería la Yod y la E, Ye, y la Hei, Yeu, pues que en el griego koine no hay una correspondencia de la Hei. No hay una correspondencia de la Hei, aunque los en griego koine la Hei la transliteraron como epsilon, pero no la ponen los que hicieron la traducción del hebreo a la Septuaginta, sino que solo ponen en la parte del tetragrámaton para rellenar, ponen esa O que está ahí. Entonces, no hay una fidelidad de la parte de los hebreos en la vocalización. Nada más nos revelan como un poco más, un acercado a la fidelidad, la palabra fidelidad, a la fidelidad, la E. Y ahí vi entonces la E. Y la E proviene otra vez de pues la ponemos por causa de la infidelidad de los hebreos. Pues originalmente no se sabe cuáles las letras, la pronunciación del tetragramatón. Solamente se tienen cuatro letras consonánticas. Yod, Hei, Wab, Hei. ¿Qué pasa la Yod como Y? La Hei desde el fenicio como un H, como muda, como un H muda. La Hei, que era H, y la Wow como la W o como la U, pero en este caso lo estamos usando como la W. A veces puede ser puesta como V, Y, H, V, H, o Y, H, W. En este caso le hemos puesto como la W, la Wow, W, H. Y esto es originalmente lo del tetragrama. La Yod pasa como la Y, la Hei pasa como la H muda desde el fenicio, porque así han dicho la inteligencia artificial, que el fenicio es una lengua de consonantes o es una representación gráfica de sus palabras de puras consonantes que no se representaban gráficamente las vocales. Y en el fenicio la Hei, que en fenicio es así, Yod, Hei, Wow, Hei. La Hei tiene un sonido de H. La Hei tiene sonido de H. La Hei, aquí, la Hei tiene sonido, esta es la Yod. La Hei tiene sonido de H. Por eso desde el fenicio pasa como H, muda, no se pronuncia. Y a la hora de pronunciar el tetragramatón, ellos sabían qué vocales pronunciar. Y que los hebreos que no están representadas gráficamente cuando aparece el nombre del tetragrama, el nombre del creador, el tetragramatón, no aparece gráficamente representadas las vocales, solamente aparecen esas tres, cuatro grafías que son consonantes yod, hei, wab, hei. Ellos sabían cuál era su verdadera pronunciación y ellos sabían qué vocal iba aquí, si era la E. Los hebreos nos han dicho que va la E al principio y que nos dicen que al final que va o gua, o que la otra pronunciación es que va la E. No podemos decir que vaya U, no podemos decir que vaya que vaya la U, que vaya la A, o que vaya la I, o que vaya la O. Tampoco podemos decir nosotros con seguridad que aquí arriba, tenemos que tener un argumento para indicar si va una A aquí arriba, Y, O, y la pronunciación gua, o Y, U, Wi, o Y, O, gua, guo. No sabemos cuáles vocales van. Los hebreos, nada más, en cuanto a su fidelidad, nada más nos dan la pronunciación E.
no hay una fidelidad a la hora de vocalizar la tetragramatón para dar su verdadera pronunciación, ni por parte de los eruditos, o por parte de los judíos, de los hebreos judíos que hicieron la traducción de la Septuaginta, que hicieron la traducción del hebreo a la Septuaginta y que en el hebreo, en el Septuaginta, en el griego koine, nos dan la pronunciación de y ea al final la palabra aleluya, o iau o an, Isaían, algo así dice en la Septuaginta, Ian, o, Ionatan, y Osedec. No hay una vocalización correcta, una fidelidad, sino que nos intentan o perder en cuanto a la pronunciación correcta del nombre, dándonos estas pronunciaciones diferentes que aparecen en el texto masorético y que también se ven reflejadas, que también aparecen en cuanto a la Septuaginta griega. En la Septuaginta griega aparece en la palabra aleluya, aparece ian, yau, aparecen las terminaciones ian. Entonces, ah, entonces, pues, según recuerdo que sí aparecen ias o ias, en corrección con esta, ias o ian, son diferentes en la Septuaginta. Entonces, pues, como hemos dicho, no sabemos la verdadera pronunciación. La fidelidad para con los hebreos se ve en la ye. La hey, originalmente es H muda, no se pronuncia, según dice la inteligencia artificial, no se pronuncia. Entonces, la única vocal que iría aquí en una más fidelidad sería la E. La E. La voy a poner con azul. Sería la E. Sería la E. Y la pronunciación sería así. La pronunciación más correcta, más fiel, más limpia sería así. Ye, sin pronunciar la hey. Ye, we. Ye, we. Esa sería su pronunciación más fiel, más correcta. Ye, we. Hasta ahí. Hay respaldo en el griego koine. Esta hey, que es fenicia, pasa al griego koine como epsilon. Epsilon. Entonces pasa el griego koine como epsilon. Y esta que está así con sus patitas, se convierte en la epsilon griega, en la epsilon, y que es el sonido de epsilon. Entonces, si en el griego esta hey hebrea, esta hey fenicia se convierte en esta yod se convierte en i. En i. Este es griego, y es griego, koine, i. Y la hey, que está así, hey, se convierte al revés y pasa como epsilon y adquiere el sonido que la epsilon, la epsilon, que en español es Esta es la iota, que se translitera como i. Y esta es la wow. La wow se translitera como ypsilon, que es esta en griego koine, ypsilon, y que es u, la ypsilon, yod, la iota, la hey, la epsilon, la wow, como la ypsilon, y que es u, epsilon, y luego otra vez la hey, que es otra vez este es griego koine, es griego con y que nos da y que es otra vez en español es entonces en griego nos da la pronunciación ven, ue. Esta pronunciación ue, que es esta pronunciación ue aparece en correlación con un tal Flavio Josefo, que los sacerdotes judíos tenían el nombre escrito en su mitra y que constaba de 4 consonantes y que en griego eran representadas con 4, que dice que el nombre consistía de 4 vocales. Estamos viendo las vocales. ¿Y cuál más va a ser sino la G? Porque en griego koine la hey la transliteraron como el sonido de qué otro nombre
para el nombre del creador en griego koine iba a ir con 4 vocales, representado con 4 vocales. No hay otras 4 vocales más que estas. La yod por la i, la yod por la iota, la hei por la e, así como está la wow por la y que es u, y la hei otra vez por la e. Estas son las 4 vocales. No hay otras 4 vocales que vayan en la mitra del sacerdote por las 4 vocales en griego. Representaban el nombre del creador. Y ue. Esta es la pronunciación en correlación con Flavio Josefo, que iba escrito en la mitra del sacerdote. Y ue. Y que en español pasa, este sería en griego, en representación gráfica, en griego del nombre del creador, y ue, que nosotros hemos pasado la pronunciación en la fidelidad, en correlación con la fidelidad, ye, yod, la pero aunque aquí es una vocalización, aquí es una vocalización, aquí la hey no está representada gráficamente como sino como h, que como H. Este es en hebreo, esto es en correlación con los hebreos. Ellos transliteran la Hei fenicia, que es la Hei en hebreo cuadrado, la transliteran no como como los griegos, sino como H. Entonces aquí es una vocalización. Esto es una vocalización del tetragramatón. Fíjense bien lo que es, lo curioso. Esta es una vocalización del tetragramatón. Y es la transliteración de la Hei fenicia y la Hei del hebreo cuadrado como H muda, que no se pronuncia y se translitera como H. Pero en la vocalización, en esta pronunciación, la vocalización es Y, y la wow, que es la wow, la wow fenicia como W, Yeu, y otra vez la vocal que es una vocalización, Yehue, y la pronunciación, la Hei, que es una transliteración de la Hei fenicia, la Hei del hebreo cuadrado como H muda, que no se pronuncia. Esta es una vocalización, y es la pronunciación Yehue. Y esto que está acá es una transliteración. 4 vocales es una vocalización que es una transliteración del tetragramatón. Es una transliteración, y es una pronunciación, que es la pronunciación ue. Otra vez es la misma. Aquí es una vocalización, ue. Acá es una transliteración, ue. Es la misma. Nada más que aquí los griegos han transliterado la yod por la iota, la hei por la epsilon por la epsilon, la wow por la ypsilon, que traza como u, o upsilon, que en el griego moderno es ypsilon, pero que es en el griego antiguo es upsilon, y luego la otra vez la hei como epsilon, y nos da la pronunciación ue. Ahí está la transliteración del tetragramatón, y acá está la vocalización del tetragramatón, y es la misma pronunciación. En la transliteración del tetragramatón, ue. En la pronunciación, en la vocalización del tetragramatón, yehue. Esta es la más fiel pronunciación del nombre del creador, por parte del griego koine y por parte de la vocalización en correlación con la fidelidad y la verdad. La fidelidad, correlación con la fidelidad, lo limpio, lo más fiel y lo limpio. Hasta ahí, eso es lo que voy a decir y eso es lo que voy a anunciar. Ahí está. Entonces, eso es. Eso es lo que voy a anunciar. Hasta ahí. Ahí voy a poner pausa final porque ya he anunciado lo demás. Ya he explicado. Punto. Aquí hay una representación de la yod, la hey, la waw, la yod, la hey, la waw, yod, hey, waw, hey. En fenicio, en hebreo cuadrado. Y aquí dice yod, hey, waw, hey. El tetragramatón, pero aquí es una vocalización de la e y la e. Este es el tetragrama en hebreo
una vocalización no representadas gráficamente las vocal EE en la vocalización en cuanto al hebreo. No representadas gráficamente, pues es un lenguaje de representación gráfica de solo consonantes en correlación con el fenicio, desde el fenicio y después con el hebreo cuadrado, hasta que llegaron los masoretas e hicieron eso cosa mala que dijimos. Los hebreos hicieron esas vocalizaciones infieles. Hasta ahí. Nada más nos presentan su fidelidad en correlación con la que ya hemos visto. En los griegos, en el griego simplemente se transliteraron. Como ya hemos visto, se transliteran. En griego koine, acorde con la necesidad de su lenguaje. Acorde con su necesidad de su lenguaje, la hei, la yod fenicia por la iota griega, la hei, como ya hemos dicho, la hei fenicia por la epsilon y la wau fenicia por la upsilon y la hei otra vez fenicia por la y se da la pronunciación ue, como ya se ha dicho en aquesto. Entonces está la vocalización y está la transliteración y nos da la misma pronunciación. La transliteración y del tetragramatón y ue. La vocalización yehue. Punto. Esta es la más fiel en correlación con la fidelidad y la limpieza. Punto. Punto.